Señores, muy buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de las centrales de generación termoeléctrica. Sé que para muchos de ustedes no es muy familiar el término de central de generación termoeléctrica. Así es que nuestro primer objetivo será definir qué es una central de generación termoeléctrica y luego definir cuáles son los componentes de una central termoeléctrica. Muy bien, entonces empecemos por la pregunta: ¿qué es una central de generación termoeléctrica? Una central termoeléctrica se encarga de transformar la energía calorífica del gas natural en energía eléctrica. Y muy bien, ¿cuáles son los componentes de esta central termoeléctrica? Podemos dividirlo en tres etapas. La primera etapa se encarga de la recepción del gas natural. Una segunda etapa, etapa de turbina a gas, que se encargará de transformar a este gas natural en energía mecánica. Y una tercera etapa, que es la etapa de generación eléctrica, que se encargará de transformar la energía mecánica del gas en energía eléctrica. Muy bien, esta primera etapa de recepción del gas está compuesta por 5 componentes. El primer componente es la estación primaria de filtrado de gas, que se encargará de filtrar las partículas sólidas que pueda contener el gas. Un segundo componente es la estación de filtrado secundario, que se encargará de filtrar las partículas líquidas que pueda contener el gas. Un tercer componente, que es el calentador de gas, que se encargará de elevar la temperatura del gas hasta una temperatura aproximada de 80 grados Celsius. Un cuarto componente, que es la estación reductora de gas, que se encargará de comprimir al gas natural hasta una presión aproximada de 27 bares. Luego de eso pasa a un quinto componente, que es la estación de filtrado final, que se encargará de filtrar las partículas finales que puedan aún quedar en el gas. Luego de estos 5 componentes que pertenecen a la primera etapa de recepción de gas, pasamos a una segunda etapa, que es la etapa de turbina a gas. Esta etapa de turbina a gas está compuesta por 2 componentes. El primer componente es la cámara de combustión. En esta cámara de combustión es donde se mezcla el aire, el gas natural puro, y se produce una chispa. Es allí entonces donde se eleva la temperatura del gas, elevándose de esta manera la energía calorífica del gas. Luego de este componente, que era la cámara de combustión, pasa a un segundo componente, que es la turbina de gas. Esta turbina de gas se encarga de recepcionar este gas caliente a una alta temperatura, de tal manera que transforma esta energía calorífica en energía mecánica. Luego de esta transformación de energía ya en energía mecánica, pasamos a una tercera etapa, que es la etapa de generación eléctrica. Esta etapa está compuesta por el generador eléctrico. Es allí en el generador eléctrico donde se transforma la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica, que es el producto final de una central de generación termoeléctrica. Muy bien, en conclusión podemos decir que una central termoeléctrica se encarga de transformar la energía calorífica del gas en energía eléctrica. ¿Y cuáles son los componentes? Primera etapa, 5 componentes. Primer componente, estación de filtrado primario. Estación de filtrado secundario. Calentador de gas. Estación reductora de gas. Y estación final de filtrado de gas. Segunda etapa, 2 componentes: cámara de combustión y turbina de gas. Y una tercera etapa conformada por un solo componente, que es el generador eléctrico. Muy bien, amigos, espero que este video les sirva para comprender el funcionamiento de una central termoeléctrica y cuáles son los componentes que la conforman. Muy buenos días.